Ok, ingeniero. Perfecto. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, estamos en viernes 14 de octubre, iniciando el webinar, fundamentalmente de compresores reciprocantes. Bien, me voy a presentar, mi nombre es Hugo Lizo. Yo hace más de 40 años que trabajo en la industria petrolera, donde se ve mucho el tema de equipos rotativos, motores, compresores y bombas, fundamentalmente. Como he trabajado en mantenimiento, bueno, eso es lo que me impulsa a dar estos cursos, ¿no? Fundamentalmente ahora nos tocó realizar este curso de mantenimiento de compresores. Bien, y hablando de mantenimiento, podemos decir que existen dos clases de mantenimiento, el proactivo y el reactivo. ¿Ustedes saben cuál es el proactivo? El proactivo se divide en dos, básicamente, ¿no? Se divide en dos, mantenimiento proactivo. Les voy a dar una ayudita. Se diferencia del mantenimiento reactivo. El reactivo se hace cuando una máquina se rompe y uno reacciona. Y ahí viene la palabra, ¿no? Reactivo, porque uno reacciona. Esto medio haciendo un paralelo con los recursos humanos. A nosotros como trabajadores nos juzgan mucho si somos personas proactivas o reactivas. Entonces, las personas laboralmente reactivas reaccionan cuando hay un problema. Entonces, medio que a la jefatura o a la empresa no le es muy grato, ¿no? Ese tipo de cualidad que puede tener una persona. A la empresa le gustan las personas proactivas, que se adelanten a los problemas. Con el mantenimiento ocurre algo parecido. El mantenimiento proactivo se divide en dos. El mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo. El mantenimiento preventivo normalmente lo da el fabricante y es un mantenimiento que se hace según las horas de funcionamiento de una máquina o, por ejemplo, en nuestro auto, según el kilometraje. Por ejemplo, uno se compra un coche y te dice el fabricante que cada 5.000 kilómetros le hagas un mantenimiento preventivo, que es cambio de aceite, verificación de los fluidos del coche, etcétera, etcétera. Cada 5.000 kilómetros. Para estas máquinas, compresores, motores, fundamentalmente, va según las horas de funcionamiento. Donde yo he trabajado en varias empresas, cada 1.500 horas de funcionamiento se hace un mantenimiento preventivo, que es cambio de aceite, bueno, prácticamente lo mismo que se le podría hacer a un automóvil, verificación del agua, de refrigeración, aceite de lubricación, y bueno, todo ese cambio en un motor de bujías, algo bien ilustrativo, ¿no? Bujías, verificación de los cables de bujía, bueno, infinidad de cosas, de trabajos que se pueden hacer en estos mantenimientos preventivos. ¿Por qué es muy importante los mantenimientos preventivos? Y el predictivo, discúlpenme, es un predictivo o mantenimiento que apunta más a la condición de la máquina. Mantenimiento que apunta a la condición. ¿Qué son? Análisis de aceite, termografía, verificar las vibraciones, la alineación de ejes. Por ejemplo, si hablamos de los compresores, ahora vamos a ver un video. ¿Por qué alineación de ejes? Porque el compresor no funciona por sí mismo, igual que una bomba. Necesitan una máquina que los impulse, que lo conduzca, que es la máquina conductora. El compresor y la bomba son máquinas conducidas. Necesitan quien los mueve. Eso lo hace un motor. Puede ser un motor de combustión interna, un motor eléctrico, etcétera, etcétera. Pero entre el eje del motor y el eje del compresor hay un acople y esos dos ejes tienen que estar alineados. No digo perfectamente alineados porque siempre hay una tolerancia en esa alineación,
pero hay una tolerancia admisible y con eso se dice que los ejes de ambas máquinas están alineados. Ese, por ejemplo, es un mantenimiento predictivo, donde muchas empresas realmente subestiman el tema de la alineación de ejes. Y eso es un problema, ¿no? Porque hay un gasto de energía. Imagínense un motor eléctrico que esté desalineado, el eje del motor eléctrico con el eje de una bomba que impulsa, ¿no? Va a necesitar más fuerza y si necesita más fuerza el motor eléctrico necesita consumir más energía. Les digo esto porque, bueno, muchas empresas no lo tienen en cuenta y subestiman eso, pero es un costo. Bueno, resumiendo, mantenimiento, la importancia del mantenimiento. ¿Por qué? Porque yo quiero preservar mi activo. ¿Qué es un activo? Es un bien que tiene la empresa, ¿no? En cuanto a máquinas, ¿no? Para mí una empresa, el mejor activo que puede tener es el recurso humano. Pero bueno, ya estamos entrando en un tema filosófico. Pero un activo es un bien que tiene la empresa. Por ejemplo, un motor, un compresor, una bomba, instalaciones, etcétera, etcétera. Y yo tengo que preservar ese activo. Como así también, y muy importante, preservar la integridad de los trabajadores. Necesito que no haya accidentes en la empresa donde trabajo. Y como así también necesito cuidar el medio ambiente. El tema de los compresores, bueno, puede haber alguna fuga de aceite, entonces eso si ese aceite justo va a parar al suelo, al terreno, me está contaminando el suelo. Entonces eso es inadmisible desde el punto de vista ambiental. Básicamente esos son los 4 factores, diríamos que la importancia de hacer un buen mantenimiento proactivo, repito, preventivo más predictivo. ¿Para qué? Preservar mi activo, preservar la salud de los trabajadores, el medio ambiente y también no parar la producción, que es uno de los temas que más le interesa a la empresa. Bueno, en realidad nos interesa a todos, porque si la empresa camina bien, vamos a ser todos los beneficiados. Son 4 factores que hay que tenerlos muy en cuenta. Bien, este es un preámbulo en cuanto a lo que es el mantenimiento, pero vayamos a ver cómo funciona un compresor reciprocante. Vamos a compartir pantalla, permítanme un minutito, un poquitito de paciencia. Bien. Vamos a ver los que son los compresores de simple efecto y de doble efecto. Acá tenemos los 2 gráficos y podemos hacer la comparativa. Esto es lo que les decía yo. Este es una compresión de simple efecto, donde solo una de las caras del pistón es la que comprime el fluido. Vamos a ver los componentes de este gráfico. Este es el cigüeñal. Esto es biela. Es lo que comúnmente se llama mecanismo biela-manivela. Manivela que es porque da vuelta. Este es el cilindro. Este es el pistón. Ahí hay un perno, un pasante, donde agarra la biela. Acá también el cigüeñal tiene un puño, se llama, donde también tiene que agarrar la biela a través de un cojinete. Y acá tendríamos la cámara de compresión. Acá tenemos la válvula de succión en azul y acá tenemos la válvula de descarga. Estas válvulas de succión y descarga no son ni más ni menos que las válvulas check o las check valve en inglés o válvulas de retención que permiten el pasaje del fluido en una dirección y no permiten que vayan en sentido contrario. Bien, compresión de simple efecto, compresor de simple efecto, solo una cara del pistón es la que comprime el fluido. El otro, vamos a terminar
cuando el pistón va hacia el lado del cigüeñal, genera una succión. Esta válvula, que es la de succión, se abre. El pistón llega a su punto muerto inferior, llamémosle, y a partir de ahí empieza a comprimir el fluido que recién ingresó. Esa compresión hace que esta válvula se me cierre, comprima. Cuando la presión acá en la cámara de compresión supera la presión en la cañería de descarga, recién ahí se abre la válvula de descarga y el gas comprimido escapa a un botellón de descarga, llamémosle así, a un botellón de descarga. Bien, ese sería el funcionamiento básico de un compresor. ¿Por qué empecé con esto? Porque estas válvulas son importantísimas, ¿no? Y más de un tercio, la tercera parte de todos los paros no programados de compresores reciprocantes obedecen al fallo de estas válvulas. Significa que de 10 paros que tuvo un compresor, 3, ¿no?, están relacionados con estas válvulas. Y de estas válvulas, la que más sufre es la de descarga. ¿Por qué? Ustedes saben que un fluido, cuando se comprime, aumenta la temperatura. Entonces, esta válvula está sometida a mayor esfuerzo térmico que la válvula de succión. Entonces, de las dos, la que más sufre es la válvula de descarga. Y estas válvulas, no sé, hace mucho que no compro una, pero estaban alrededor de $3.000 a $4.000. También depende del tipo, ¿no? El modelo, etcétera, etcétera. Pero más o menos para que tengan una idea. De estas válvulas son repuestos críticos. Repuestos críticos, porque hay que tenerlas en stock. Este es otro de los temas cuando uno trata de un equipo crítico o de un repuesto crítico, la importancia del almacén, de tenerlas en stock. Tampoco puedo tener 50 válvulas porque sería antieconómico. Voy a tener dinero ahí en el almacén, dinero ahí invertido, y no lo voy a usar constantemente. Pero sí tener, no sé, 20 válvulas de cada una, o 15, porque se rompen a menudo. Acuérdense, la tercera parte de los paros no programados obedecen o están relacionados a la rotura de estas válvulas, y fundamentalmente la válvula de descarga por el estrés térmico que sufre. El otro compresor es este compresor de doble efecto. ¿Por qué se llama de doble efecto? Porque las dos caras del pistón, esta y esta, donde tengo mi cursor, son las que comprime el fluido. Vale decir, en este caso, si el compresor está yendo, como indica la flecha, hacia mi derecha, hacia la derecha, la válvula de succión de este lado está abierta, tal como indica la figura, porque me está generando una succión. Mientras tanto, el gas que acababa de ingresar por el otro lado lo comprime y la válvula de descarga se abrió. Entonces, mientras en un lado está succionando, en el otro lado está comprimiendo y liberando el gas comprimido. Cuando va hacia la izquierda, pasa lo mismo, pero al revés. El gas que entró recién pasa a comprimirse, y por acá, por el otro lado, va a entrar gas a ser comprimido. Por eso se llama de doble efecto. Mientras en un lado hay succión, en el otro lado hay compresión. Y cuando el pistón va hacia el otro lado, sucede lo mismo, pero al revés. Compresión de simple efecto. En cambio, este no. Este solamente comprime una sola cara del pistón, este comprime las dos caras del pistón.
Ahora, cuando ocurre esto, yo no, ¿cómo voy a hacer esta biela que tiene un movimiento que no es rectilíneo? ¿Cómo puedo acá colocar una pared como esta, vamos a llamar una pared, una tapa, para que me comprima el gas? Entonces yo necesito un vástago. Si no, la biela no podría moverse. Por eso la diferencia en la geometría de un compresor de doble efecto con un compresor de simple efecto. Acá no hay problema, la biela se puede mover con total libertad. Acá no. Si yo pongo este sistema, acá le pongo una tapa, imposible que esta biela se mueva con total libertad. Entonces yo necesito, en este caso, un vástago y una cruceta. Diríamos que el vástago es la prolongación de la biela, pero ya con movimiento totalmente rectilíneo. ¿Por qué? Porque yo tengo dos caras donde tengo que comprimir el gas. Una cara más la cara del pistón comprimen por un lado, esta tapa más esta cara del pistón comprimen por el otro. Lógicamente que del lado izquierdo el compresor va a perder un poquito de efectividad o rendimiento porque acá el vástago ocupa un cierto volumen y me está disminuyendo la cámara de compresión del lado izquierdo. Pero bueno, eso es inevitable. Bien, básicamente estos son los dos tipos y quiero que se entienda bien de cuál es la diferencia de un compresor de simple efecto y de doble efecto y por qué en el de doble efecto yo necesito un vástago para tener un movimiento rectilíneo. Si no, no podría. Bien, vamos a ver cómo funciona un compresor. Permítanme. Ahí no puedo sacarte cartel. Un minutito. Bien, voy a compartir pantalla. Un minutito que les voy a mostrar. Ingeniero, aprovecho Sí. este momento para hacer la mención. Bueno, buenas noches, estimados alumnos. Comentarles que todos los webinars que nosotros realizamos tenemos una dinámica para que puedan participar al curso. Al finalizar, el ingeniero va a hacer 3 preguntas, ¿no, ingeniero? Sí, 3 preguntitas. Sí, ¿no? 3 preguntitas y las personas que respondan en el chat correctamente tienen el 50% de descuento para el curso que se va a llevar a cabo el día de mañana. El curso empieza mañana. Entonces, la primera persona que responda correctamente la pregunta va a tener un 50% de descuento. Y las 33 personas que están en este Zoom, en este webinar, van a tener el 15% de descuento solo por asistir a este webinar. Así que por favor yo les voy a enviar mi link ahorita en el chat de mi WhatsApp para que las personas ganadoras me escriban y las que quieran participar también haciendo la reserva de su espacio. Ahora sí, ingeniero, continúe. Muchas gracias, María Belén. Bien, acá tenemos otro gráfico donde nos puede mostrar el vástago, un gráfico más real. El vástago
la biela, el cigüeñal. Esta biela es del otro lado. Corresponde a un cilindro que está del lado izquierdo. Bien, acá tenemos, bueno, están las camisas de refrigeración, acá tenemos el pistón y por acá están las válvulas de succión y abajo van a encontrar las válvulas de descarga. Bien, otro elemento importantísimo acá, hay una empaquetadura, un empaque o una caja packing que impide que el gas comprimido del lado izquierdo pase a toda esta zona, llamémoslo. Bien, no sé quién está rayando el gráfico o haciendo ruido. Bien. Bien. Ese elementito que está ahí es esto. Esta es una válvula de succión o de descarga que tienen unos resortitos, como les dije, son como válvulas check, como válvulas de retención, que cuando hay una succión, los resortitos bajan y permite el ingreso de fluido. Esta, no son lo mismo que cualquier válvula que uno conoce. Una válvula que tiene su vástago, su obturador, su asiento, no. Se llaman válvulas, pero funcionan de otra manera. Bien, vamos a ver cómo funciona un compresor. No sé por qué quedó la pantalla rayada. Qué raro. Bueno. Ahora sí. Acá las tenemos. Les voy a decir algo. Esas válvulas que recién vimos, para un compresor que trabaja 1000 revoluciones por minuto, cumplen 1.200.000 ciclos por día. Repito, un compresor que va a 1000 revoluciones por minuto, son las revoluciones del cigüeñal, ¿no? Esa válvula cumple 1000 ciclos por día. Perdón, 1.500.000 ciclos por día. Así que fíjense el esfuerzo a las que están sometidas, ¿no? Bien, vamos a ver un videíto. No tengo nada que ver yo con CPI, pero me parece un video muy ilustrativo del funcionamiento de estas válvulas, ¿no? Y del compresor. Bueno, acá tenemos, esto se llama frame, por ahí está girando el cigüeñal, ahí se ve la biela, acá se ve la cruceta, acá se ve la caja packing y acá tenemos el pistón. Pistón, todo el cilindro, las válvulas de succión, las válvulas de descarga. Normalmente hay para este tipo acá se ve cuando tiene su carcasa, ¿no? Cuando vean esto, acá adentro están las válvulas, son estas. Bueno, el pistón tiene anillas, justamente porque el cilindro tiene una camisa que son intercambiables. Pero eso, bueno, ya entraríamos en detalle en el curso. El tema de camisa y anillas y por qué se usan. ¿Ven? Compresión de simple efecto. Ahí está haciendo una succión, está ingresando gas y por el otro lado está saliendo el gas comprimido. Bueno, en este caso, para 700 revoluciones por minuto, en un día, 1.008.000 ciclos cumple. Yo les dije que para 1000 revoluciones por minuto, más o menos 1.500.000. Así que
están solicitadas a un esfuerzo muy grande estas válvulas. Ahí se las ve cómo va abriendo. Ese movimiento, gracias a los resortes que tiene, ni más ni menos, por acá ingresa. Bueno, este tipo de válvulas es especial, interesante porque le da el ingreso del gas a comprimir, tiene un área aerodinámica y no es como las comunes, que es chat. ¿Ven la diferencia? Donde la del lado derecho genera más turbulencia, ¿no?, que la del lado izquierdo. Pero bueno, son detalles constructivos. Pero así es como funcionan estas válvulas. Ahí la tenemos con más. Bueno, ahí están todas las galerías que por ahí pasa el gas, ¿no? Ahí están los resortitos. Están abriendo y cerrando todos estos cilindros y por ahí ingresa o egresa el gas. Fíjense que ese movimiento lo hace más de 1.000.000 de veces por día. Este movimiento rotativo, ¿sabe de dónde viene? Del cigüeñal del motor que impulsa el compresor. El movimiento rotativo del cigüeñal del compresor. Viene del movimiento rotativo del cigüeñal del motor. Y ambos ejes, acá hay un eje, tienen que estar alineados con el eje del motor. Importantísimo ese tema. Bien. Y vamos a ver este compresor con un poquito más de detalle, con alguna terminología en... Bien, acá se ven los dos cilindros, lado derecho, lado izquierdo. Es muy factible que pueda ser un cilindro de una primera etapa y el otro sea para un cilindro una segunda etapa. ¿Por qué se usan las etapas? Porque si yo quiero comprimir de 50 psi, un ejemplo, a 1000 psi, hay un concepto que es la relación de compresión. Si yo divido 1000 psi, que es la presión de descarga, dividido 50 psi, ¿cuánto sería la relación de compresión? 20. 1000 dividido 50 me da 20. Ya sería impráctico, imposible, porque tendría que diseñar un compresor muy robusto, grandísimo, que sería imposible. Entonces se hace en 2 etapas, donde las relaciones de compresión no son más de 7. ¿Qué significa? Que yo puedo ir de 50 a 300 psi. ¿Cuál es la relación de compresión? En la primera etapa, 300 dividido 50, 6. ¿Está bien, no? Sí, 6. Perfecto. Y de 300 a 1000, ¿cuánto es? 3 más o menos, un poquito más de 3. Ningún problema. Por eso se hacen compresores de 2 etapas. Y es muy factible que esta sea el lado derecho la primera etapa y el lado izquierdo la segunda etapa. ¿Cómo se pueden dar cuenta ustedes cuando un cilindro del compresor es de la primera o la segunda etapa? Normalmente en la primera etapa el cilindro es más grande y el cilindro de la segunda etapa es más chico respecto al primero, ¿no? ¿Por qué? Porque el gas ya viene comprimido. Entonces es de menos volumen, ¿no? Ya hay más, está más comprimido. Bien, bueno, acá está el frame, la carcasa. Ahí se ve perfectamente. Fíjense cómo gira el cigüeñal.
Bueno, esta es la cruceta. Fíjense en que uno dice, bueno, un compresor, ¿cómo será? Realmente es sencillísimo, sencillísimo. Pero ojo, que una rotura de un compresor puede costar un dolor de cabeza, además de dinero, ¿no? Y uno de los problemas, que también lo vimos en el otro webinar, es la entrada de líquido. Imagínense que el líquido es muy poco compresible. Imagínense, entra mucho líquido, el pistón quiere comprimir, se encuentra con mucha cantidad de líquido, no lo puede comprimir y me genera una fuerza para atrás o un esfuerzo acá de compresión al vástago, se me puede doblar la biela, se me puede doblar el cigüeñal, bueno, un montón de problemas. Y esto ocurrió, señores. Así que hay que tener mucho cuidado con la entrada de líquido a un compresor. ¿Ven? Cilindro. Ese es el cigüeñal, crankshaft en inglés. Ahí se ven los rodamientos, cojinetes. Esos son cojinetes, los otros rodamientos. Esa es la biela, connecting rod, cruceta. Ahí está el vástago, piston rod, vástago. Esta es una empaquetadura de aceite para que no pase el aceite de una cámara a la otra. Y ahí está la caja packing, que le dicen, impide que el gas comprimido pase a todas estas cámaras. Bueno, esos son. Esta cajita también hay que tener en stock, por lo menos hay que tener una reparada, mínimo. Suction valve, válvulas de succión. Ahí están las anillas del pistón. Ahí está la camisa, se puede ver el espesor de la camisa. Es intercambiable. Así yo no toco el block del cilindro. Cuando se gasta la camisa, porque acá hay un rozamiento. No es un rozamiento constante, porque por eso hay una película de aceite, lubricante, entre las anillas del pistón y la camisa, ¿no? Lubricante que no solo es lubricante, sino también sellante y cumple otras funciones. Anticorrosivo, también el aceite ahora es detergente, significa que me limpia cualquier partícula que pueda salirse de la camisa o de las anillas. Anticorrosivo. Bueno, por ahí está ingresando aceite, lubricante. Hay que tener cuidado también en el mantenimiento, la premura con que se hacen los mismos, ¿no? Los mantenimientos. Porque normalmente, vamos,
La parte operativa quiere que la máquina se ponga en marcha lo más rápido posible y el personal de mantenimiento tiene que hacer su trabajo, ¿no? Y cuando un equipo es crítico, es aquel que me para la producción, fundamentalmente, ¿no? Que, le digo porque lo viví. A los mecánicos o eléctricos o instrumentistas no los dejan trabajar tranquilos, ¿no? Porque lo están llamando cada media hora. ¿Cómo va eso? ¿Y cómo va? ¿Y cómo va? ¿Y cuándo se arregla? Y uno puede encontrar, al destapar una máquina, puede encontrarse con sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, eso también pasó, hay que tener cuidado y los mecánicos tienen que hacer su trabajo bien, con responsabilidad, sabiendo que la máquina que se tiene que poner en marcha rápido, pero no desconcentrándose del trabajo que hacen, ¿no? Porque pasó una tuerca, a ver, creo que ahí la enfocaron en algún momento. Bueno, quizás es en otro. Una de estas tuercas, una vez no se ajustó bien y generó un problema grandísimo. Así que bueno, son detalles que bueno, ya lo vamos a ver un poquito con más detalle. Bien, estimados. Bueno, ese sería el webinar del día de hoy, hablando un poquito de mantenimiento, un poquito del funcionamiento de un compresor, un poquito de las partes críticas, de los componentes críticos que hay que tener en el almacén, cuando uno sabe que son componentes que se rompen a menudo. No es el caso de un cigüeñal, que es costosísimo y no se rompe, ¿no? Trabajando el compresor de manera correcta no es que se rompa frecuentemente, ¿no? Yo no voy a tener un cigüeñal, puede valer 60, 70 mil dólares estos compresores, no sé. Imagínense tener eso en una estantería, en un almacén, ¿no? Sin trabajarlo, ¿no? Es dinero muerto ahí en las estanterías del almacén. Bien, así que, ¿alguna pregunta tienen hasta acá? A ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, adelante, Axel. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes, noches. Sobre esos tipos de compresores, ¿qué podría generar altas vibraciones y generar alarmas en las mediciones de vibraciones, por ejemplo? Bueno, una de las alarmas que justamente el caso de que ingresó agua al compresor es que el scrubber, que está aguas arriba del compresor, no dio la señal de alarma por exceso de nivel de agua. Normalmente cuando el scrubber o el depurador de líquidos rebalsa su nivel, abre una válvula y descarga. Bueno, en este caso la válvula quedó cerrada, no descargó, rebalsó el nivel del scrubber y pasó al compresor. Así que bueno, eso fue grave, ¿no? Y no dio la señal de alarma. ¿Cuál era la otra pregunta, Axel? Sí, eso era, ingeniero. ¿Qué podría, en realidad era la pregunta sobre el tema de vibraciones, ¿qué podría generar altas vibraciones en un compresor? Bueno, fundamentalmente el tema de la unión entre la biela y el cigüeñal y el cabeceo del pistón en el cilindro. Eso podría generar, porque no hay como perderse, como les decía, el compresor es sencillo, ¿no?
Así que bueno, esos serían los dos fenómenos que podrían desembocar en una vibración. De acuerdo, ingeniero, gracias. Sí, Y el alineado entre el motor eléctrico y la parte mecánica también generaría vibración, me imagino. claro, fundamental. Bueno, la pregunta que hacía Axel, yo me referí a las partes internas de un compresor, ¿no? Pero el tema de la alineación, claro, genera vibraciones, ¿no? Buenas noches. Una Buenas noches. consulta. La función de los botellones de succión y descarga, específicamente, ¿cuál sería? Bueno, justamente es eso, ¿no? Evitar las vibraciones, las pulsaciones, que podrían darse por el movimiento del pistón. Muchas Porque gracias. si yo descargo directamente a una cañería, imagínate la cañería cómo vibraría, ¿no? En cambio, esos botellones es como que me contienen. Por eso se llaman botellones de pulsación. Me contienen toda esa energía cinética con que sale y compresión, ¿no? El gas comprimido de la cámara de compresión. Bien. A ver, vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Una consulta. El sistema de funcionamiento, ya que mencionan los pistones, ¿es similar al del automóvil? Más que todo cuando bota la compresión para generar el tema del aire comprimido. Esa es mi Sí, consulta, Inge. es similar. Pero, por ejemplo, en el auto, las válvulas de succión se llama válvula de admisión. Y la válvula de descarga de un compresor se llama válvula de escape en el auto. Y la forma o el sistema de trabajo es totalmente diferente. En el compresor ingresa un fluido gaseoso a comprimir. En el motor ingresa una mezcla de aire con combustible, dosificado, ¿no? Así que bueno, esas son las diferencias. Pero la forma de trabajo del cilindro, del pistón dentro del cilindro, es igual. Es exactamente igual. Y justamente el motor transforma un movimiento rectilíneo del pistón en un movimiento rotativo en el cigüeñal del motor. Ese movimiento rotativo pasa al cigüeñal del compresor y lo transforma en movimiento rectilíneo en el cilindro del compresor. O sea que yo parto de un movimiento rectilíneo en el motor y termino con un movimiento rectilíneo en el compresor. La línea de descarga libera los PSI, como yo decía, al cual está diseñado el compresor. 1000 PSI, 1200, lo que sea. 1500 PSI, 2000 PSI. A la presión que esté diseñado el compresor. Bien. Bueno, entonces hacemos las preguntas, María Belén. Claro que sí, ingeniero, claro que sí. Podemos comenzar. Acá hicieron una pregunta, pero bueno. Algo del mantenimiento. Sí, acá dicen un compresor que funcionó al 70% de su capacidad durante años. ¿Es posible hacerlo funcionar sin riesgo en un 90% sin mantenimiento? Sí, es una pregunta sin mantenimiento. No, imposible. ¿Mm? El mantenimiento es importantísimo. Imagínense un cambio de aceite. El aceite se va degradando, ¿no? Va perdiendo viscosidad.
¿Por qué? Por la temperatura. ¿Mm? La temperatura que hay en los cilindros es muy grande. Entonces, ese aumento de temperatura hace que el aceite pierda viscosidad. En otras palabras, se hace más líquido. Entonces, no cumple bien su función. ¿Cuál es la función del aceite? Generar una película, ¿no? O intercalar. ¿Qué es lubricar? Intercalar una película entre dos superficies metálicas. Si esa película no es lo suficientemente viscosa, podría ser que las dos superficies metálicas, como el anillo del pistón y la camisa, entren en contacto, entren en rozamiento y se me desgaste. Así que el cambio de aceite es importantísimo. Bien, bueno, vamos a las preguntas. Bueno, el tipo de aceite depende del compresor, ¿no? Cada cuánto debo cambiar lo dice el fabricante. Esos son típicos. No, en un compresor está bien, hay un solo tiempo, ¿no? Bueno, en realidad sería, perdónenme, en el compresor, tendríamos que verlo con un gráfico, está admisión, compresión, apertura de válvula de descarga, o sea, desalojo y escape. Eso sería. Pero acá en el compresor no hay por ejemplo, en el motor de combustión interna, que yo tengo bujía, a gasolina tiene que saltar la chispa, ¿no? En gasolina. En diésel, bueno, es otro tipo de sistema. Pero bueno, la diferencia es esta, ¿no? Acá no hay. El cambio de aceite, nosotros, por ejemplo, compresores, repito, te lo dice el fabricante, ¿no? En compresores reciprocantes. Nosotros lo hacíamos cada 1500 horas. Bueno. Ok, podemos comenzar con las preguntas, ingeniero. Todos atentos. La primera persona que responda, y si está con el ok del ingeniero, el 50% de descuento. Muy bien. Bueno, en principio las respuestas tienen que ser por escrito para que no se arme muchas voces juntas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dos tipos de mantenimiento normalmente llamados mantenimientos proactivos? Tienen que escribir Bien. en el chat, directamente en el chat. Sí, sí. Ahí está, Axel ya dijo. Axel Cedeño. Perfecto. Ah, buenísimo, hay mucha interacción, eso es muy bueno. Sí. Ustedes Alguien que puso preventivo, correctivo, no. Cuando uno dice proactivo, es preventivo y predictivo. El correctivo es reactivo, porque yo corrijo cuando la máquina tuvo un paro, tuvo un problema, un desperfecto. Ese es el correctivo, que es un mantenimiento reactivo, ¿no? Bien. Segunda pregunta, para un compresor de aproximadamente 1000 revoluciones por minuto, ¿cada cuánto es el ciclo de las válvulas de succión o de descarga por día? Bien, ahí Rolando ya contestó. 1.500.000. Muy bien, 1.500.000 ciclos por día es el ciclo de trabajo de estas válvulas de admisión y de descarga. Las personas que fueron las primeras en contestar, por favor me escriben al WhatsApp indicando que respondieron la pregunta 1 correcta, o ya en este caso la pregunta 2 o la pregunta 3. Bien. ¿Cuál de las dos válvulas, succión y descarga, son las que sufren mayores consecuencias y por qué? O mayores desperfectos. ¿Y por qué?
Bien. Bueno, ahí está Christopher Pernía. Puso válvulas de descarga. Bueno, todos pusieron de descarga. Bien. Bueno, en realidad, Alcons contestó la pregunta completa, ¿no? Descarga debido a la presión. Bien, en realidad es debido a la temperatura y la temperatura aumenta por la compresión. Pero bueno, a mi criterio, Alcons Carvajal se merece y el primero. Bueno, Axel ya había ganado, ¿no? Ismael. No. Christopher Pernía, ahí está. Christopher Pernía, y si te parece, María Belén, Alcons Carvajal. Me parece muy bien. De todos modos, los que respondieron las preguntas, igual escríbanme indicando que sí la contestaron y ya vemos qué tipo de descuento le podemos dar. Muy bien. Perfecto. Bueno, espero verlos mañana. Ok, muchas gracias, ingeniero, por este webinar. Ha sido muy productivo, creo, para todos. Están todas las personas cordialmente invitados a asistir a este curso que se va a llevar a cabo el día de mañana. Cualquier consulta, como saben, me la dejan ahí en el link que le acabo de enviar de mi WhatsApp. Y muchas gracias, ingeniero. No, le agradezco a Cienergía, gracias María Belén, Cienergía, y les agradezco a todos los participantes y espero verlos pronto, sea en el curso, en otro webinar o donde sea. Para mí, de este lado tienen un amigo, así que ningún problema en contactarnos nuevamente. Que les vaya muy bien. Buenísimo, muchas gracias. Buenas noches para todos. Hasta la próxima. Gracias, María Belén. Chao, ingeniero. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, ingeniero. A ustedes.